El tema de hoy es espíritus asignados. Es un tema importante porque nos ayuda mucho a entender el mundo real, el mundo espiritual, en que hay espíritus antecedentes de un pasado. Esos antecedentes de un pasado son los que vienen a intervenir en las vidas y en los corazones. Por lo tanto, es importante conocer el mundo real o el mundo espiritual. Cuando hablamos de espíritus asignados, estamos hablando de algo importante que nos ayuda a entender que hay espíritus que son asignados aún, pueden ser asignados antes que tú nazcas. ¿Cómo se da eso? Por la genética de los padres, por los espíritus de los padres, generacional, ancestral, familiar, generacional, familiar, ADN, genes, sangre. Eso se puede dar por una genética de los padres antes que uno nazca, porque ya los padres, los abuelos, tatarabuelos que hemos hablado de la genética de un pasado pueden venir con algún espíritu asignado y eso se va a transmitir sí o sí por la genética. Y ahí entra el ADN, los pecados por sangre, Hebreos 12:4. Entonces el tema de hoy nos ayuda mucho a entender cómo también podemos orar por estos espíritus que nos persiguen. Porque todos, absolutamente todos, sin excepción, venimos con espíritus asignados. Aunque hayan nacido en cuna de evangelio, venimos con espíritus asignados. ¿Por qué? Porque no se trata de uno en sí, no se trata de la persona en sí, se trata de espíritus que vienen de atrás. Y muchas personas que vienen de atrás vienen con un padre que no conoció a Cristo, un abuelo que no conoció de Cristo, 49.151 ancestros. Y muchos quizás hicieron cosas incorrectas. Y eso quizás no lo sabemos. A lo mejor estuvieron en brujería, hechicería, espíritus que han estado durante mucho tiempo en la persona. Y hubo puertas, derechos legales que se abrieron. Y esas puertas, como no se han cerrado, pueden tocarnos a nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? Según como vamos avanzando en esta clase, vamos a entender más el mundo real y qué es lo que tenemos que hacer. Eso, mundo real, se llama una jurisdicción. Jurisdicción son como las puertas abiertas. Dios no es culpable de nada en lo que nos sucede, sino todo viene por asignaciones, por derechos legales. Esto es muy importante porque a nosotros, al entender que este mundo espiritual se mueve por derechos legales, a veces Dios no tiene culpa. El problema es que nosotros no hemos cerrado ciertos tipos de habitaciones y eso es donde dan lugar a estos espíritus asignados. Estos pueden venir a través de que el enemigo designa sobre una persona y el enemigo designa algún espíritu, pero el enemigo no va a designar cualquier espíritu, él sigue asignando de espíritus anteriores. Mire que esto es importante, porque si el enemigo asigna algún espíritu que te pueda atacar, algún espíritu que pueda venir y en que podamos estar lidiando ahora en este tiempo, va a ser porque el enemigo vio puertas abiertas de un pasado y él no va a enviar ningún espíritu contrario. Va a enviar un espíritu que ya hay un antecedente. Va a enviar un espíritu que ya hay puerta abierta, que él ya sabe que estuvo en alguna genética y él lo va a enviar. Jamás el enemigo ni ningún espíritu va a enviar ningún espíritu que no conozcamos. No trabajan ellos así. Ellos trabajan por historial. Ellos trabajan por genética. Ellos trabajan por una información. El enemigo en sí, ahora, en este tiempo, no puede saber quiénes somos cuando estamos en Cristo, pero sí puede saber quiénes somos si entra al árbol genealógico. En la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Las 14 generaciones. Ahí, si el enemigo va a esa información de un pasado y logra que alguien abrió puerta y no se cerró esa puerta, ahí van a colocar el mismo espíritu. Y ahí entramos en el tema que es un espíritu asignado, que es en lo que una persona lucha a veces por esto y otra vez siempre está luchando con ese espíritu, no logra vencer esa batalla y constantemente cada cierto tiempo se activan estos espíritus. Te puedes cambiar de casa una y otra vez, pero esa no es la solución. Los espíritus no se tratan porque nos cambiemos de casa o lugar. Estos espíritus van por genes, por genética, son espíritus. Y esos se asignan con una identidad en el mundo de las tinieblas.
Hacer ayuno sobre la situación, también importante, y muchos lo hacen, pero continúa el mismo problema. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con un espíritu asignado? Cerrar las puertas. Lo hemos enseñado en nuestras clases, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que declarar, cómo tenemos que soltar, qué es lo que se tiene que hacer. Hay un video también que la otra vez hice y a varios se lo envié, que está en Facebook, sobre cómo romper generaciones ancestrales, generacional, ancestral, familiar. Está ese video por ahí en la página de YouTube. Ahí puede usted buscarlo. Hay 1400 videos, en alguno de esos está. Pero ahí está. Y ahí donde hablo sobre cómo cortar la genética de un pasado, las generaciones que muchas veces nos acarrean algún problema espiritual. Es como una guerra que, como de repente crees que está ganada esa guerra, pero de repente el enemigo viene con más fuerza, es lo mismo. Así actúan estos espíritus. Por eso que no hay que confiarse. Y muchas veces hay personas que se confían, pero resulta que después ese espíritu vuelve a activarse una y otra vez. ¿Por qué se activan una y otra vez sabiendo que se oró, se reprendió y se anuló todo espíritu? Es porque no se cerraron las puertas. Y ahí donde el enemigo toma fuerza y otra vez vuelve a atacar en la misma área. Es como una batalla cíclica, crónica que uno está luchando. Y siempre en la misma situación. Siempre es cíclico, siempre es crónico, siempre el enemigo va a atacar en la misma situación. Puede ser económica, puede ser espiritual, puede ser de heridas, de trauma, puede ser de salud. Pueden ser diversos temas de ataques. Pueden ser que cada cierto tiempo hay un problema con el esposo, cada cierto tiempo un problema con los hijos, con la suegra, con alguien. Cada cierto tiempo eso es cíclico. Como se da cíclico, hay que cerrar esas puertas. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a cerrar las genéticas que vienen de contaminaciones. Por eso es que si tú puedes identificar algún espíritu de alguien, de alguna genética de contaminación, se tiene que cerrar esa puerta para que el enemigo no entre y no tenga derecho legal. Por eso es que es importante esto. Escuche bien esto, que lo hemos dicho bastante también y lo hemos enseñado. Tenemos que tener cuidado quién entra en la casa. Usted no puede invitar a cualquier persona. Pero que es mi mamá, que es mi papá, pero igual hay que saber, porque hay padres que vienen con influencias demoníacas. Hay suegros o suegras que vienen con influencias satánicas, brujería, hechicería. Y después comienzan los problemas. Y ahí comienza por ambiente, atmósfera y clima. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y usted dirá, pero si es mi familiar. Bueno, si llegara el familiar a estar ahí, entrar a la casa, después hay que anular todo lo que puede haber estado en ese hogar de lo que ella o él trajo. Porque los espíritus no van a querer solamente venir. Hay que anularlo, hay que desbaratarlo, cerrar esas puertas de esa persona. Por eso es que te queden cuidado, no invite a cualquier persona a su casa. Tiene que usted ser un poco celoso con eso, porque no solamente va a contaminar, va a traer el espíritu, va a contaminar su casa. Puede contaminar los hijos, los nietos, puede contaminar el esposo, puede contaminar los ambientes. Y si esa persona viene muy cargada de espíritu, puede dejar ese espíritu territorial en su casa. Mire qué importante eso. Quizás son temas que antiguamente no se daban a conocer, porque yo me recuerdo que como mis padres antes, cuando eran niños, ellos pastoreaban y bueno, siguen pastoreando. Mi madre partió en la presencia del Señor ya unos par de años, pero en la casa siempre había gente, todos los días había gente. O hacían reuniones, o hacían conversaciones, todo el tiempo había gente, siempre. En el día, en la noche, constantemente. Pero ahí yo no sabía de todo esto. No tenía conocimiento, era un niño solamente, pero veía siempre constantemente gente. Y a veces lleva gente con problemas, problemas de heridas, de trauma, y esos problemas después podían generar problemas en la casa. Esto es muy importante, entonces hay que tener cuidado de estas batallas cíclicas que se estén dando cada cierto tiempo. Por eso es que también es importante ir tomando nota. Esto es como hacer un mapa en el mundo, se llaman cartografía.
Ejemplo, cada cierto punto, cada ciertos meses pasa algo. ¿Cada cuánto tiempo pasa algo? Tomar nota, tomar apunte. Y ahí poder usted decir, a lo mejor cuando va a llegar a la fecha, empezar a anular, a desbaratar, a cerrar esa puerta para que no se vuelva a abrir. Es un dato importante que también, antecedentes que nos ayudan mucho a identificar alguna entidad, algún espíritu. Hay que identificarlo, porque quizás el espíritu que se asignó cada 2 meses, cada 3 meses, 4 meses, 1 año, no lo sé, el enemigo va a ocupar alguna batalla para que te ataque con la misma persona. Recuerde que el enemigo va a atacar con algún familiar, con alguna persona de la familia para que pueda entrar, porque creo que nadie va a invitar a alguien que no conoce. Entonces, siempre por lo general el enemigo va a usar para que entre a tu casa un amigo, o ese amigo trajo a alguien, o puede ser unos padres, puede usar una suegra, puede usar un suegro, puede usar una yerna, un yerno, puede usar cualquier persona para que entre a tu casa. Y siempre va a ser una persona que tú conoces. Siempre va a ser así. Creo que nadie invita a una casa a alguien que no conoce. Entonces, por lo general, cuando entra algún espíritu a la casa es porque se conoce a esa persona. Pero se conoce a la persona, pero no se conoce al espíritu que trae. Entonces, no es solamente de que venga y que esté ahí. Principalmente hay que ser celoso en esa área. Y en más, le voy a dar otro dato. Y principalmente en la cámara del lugar secreto, en la habitación. Esa es otra área importante. No permita que alguien esté o se acueste ahí en tu cama o se eche ahí sin que no conozca, porque es el cuarto de la relación, de la intimidad. Y hablo no solamente físicamente, sino espiritual, porque ahí tú donde duermes, ahí es donde tú descansas, ahí donde vienen los sueños, ahí vienen las revelaciones, ahí es el lugar de descanso físico y descanso espiritual. Es el cuarto de la intimidad con Dios. Y en lo físico también, pero más relacionado a espíritu. Entonces, todas esas cosas es muy importante tener el cuidado y conocer la persona que se va a invitar. Hay espíritus asignados que se dan del rechazo. El espíritu asignado del rechazo viene de atrás y las personas siempre se sienten rechazadas. Y al sentirse rechazadas siempre van a andar tratando de buscar la atención, llamar la atención, tratando de ser el que se sientan importante. Y hemos dado también estos temas de espíritu rechazo a través de la orfandad. Dimos un tema hace tiempo atrás, el espíritu de orfandad, en que muchas personas, ese espíritu de orfandad es porque hay un rechazo, porque los padres no le dieron atención al niño, a la hija, y ahí se produjeron todo un tipo de caos, de anomalía y de rechazo. Es como uno de los casos, la gran mayoría, como Mussolini, como los casos de Hitler, fueron rechazados, pues los padres golpearon a los hijos, y ahí se produjo después, con el tiempo vemos que son los peores en que hicieron mucho daño tanto a la humanidad. El espíritu de rechazo causa esto, porque es un espíritu que, ¿de dónde nació este espíritu asignado? Este espíritu nació desde el vientre de la madre. Quizás la madre fue rechazada por el esposo, por un padre, por abuelo, o no se cerró una puerta de un pasado y le tocó a ella y ella está rechazando, se rechaza y después nace el bebé. Cuando nace el bebé, esa persona acarrea el mismo espíritu, porque son espíritus asignados que se van dando de genética, y cuando la madre no quería a veces a ese bebé, después esa hija cuando tenga un bebé va a hacer lo mismo con su hijo, y se van de genética, de generación tras generación. Todos esos patrones cíclicos se tienen que cortar. Aún si han habido abusos, violaciones, si tú tienes un antecedente en que alguien abusó biológicamente o más físicamente, y también hubo abuso de golpes, abusos sexuales, tocación, y tú tienes antecedente de un hermano que le pasó eso, no porque sea un hermano no puede pasar. Si es un hermano y le pasó eso, está abriendo la puerta a toda la familia. O un padre que haya hecho eso, o que fue abusado, o un abuelo. No lo sabemos, pero si hay un antecedente se tienen que cerrar esas puertas, porque todo lo que no se cierre
va a estar constantemente o continuamente al mundo real y hay que expulsarlo. Los divorcios también. Los divorcios también pueden venir por espíritus generacionales, por los genes. El padre se divorció, el abuelo se divorció, el tatarabuelo se divorció, y también es un espíritu asignado. Entonces, si hay antecedentes de esto, hay que cerrar estas puertas. A lo mejor tu padre. Entonces usted tiene que identificar, porque esto se van dando genéticamente, generacional. Se divorció el padre, luego el hijo se divorció, luego un hermano, un familiar, un primo, una prima, los mismos acontecimientos. Ahí recuerde que todo es genético. Y el enemigo comienza con eso. Es importante entonces ir cerrando estos antecedentes de estas puertas abiertas que se van dando de un pasado donde el enemigo muchas veces trata de entrar a través de estas contaminaciones. O también se da que el hijo fuma tanto porque sus padres fumaban, sus abuelos fumaban y ellos también lo hicieron. Estos también son conductas a veces no solamente adictivas, sino también son conductas porque hubo un gene que alguien lo hizo. Los genes se van transmitiendo. El abuelo fumador, el hijo fumador, el nieto fumador, el bisnieto, tataranieto fumador, o cualquier área también, una persona que se embriaga. Es lo mismo. Todos estos espíritus van buscando puertas abiertas y siempre son los mismos. En el mundo espiritual, donde vaya, los espíritus se reconocerán. Marcos 5:7 tenemos la historia que el Señor, cuando se confronta al gadareno, le dice: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Le dice el de gadareno: Hijo del Dios Altísimo, te ruego, te imploro, por Dios, que no me atormente. Porque los espíritus saben quiénes somos. Y al estar nosotros en el orden, jamás los espíritus van a poder tocarnos, pero el enemigo va a buscar una manera de puerta de entrada. Es importante entonces reconocer autoridad, usar la autoridad y también creer que el Señor lo hizo. Esto es importante porque muchas veces nosotros mismos también podemos abrir alguna puerta porque el enemigo nos coloca un antecedente de un pasado. Y al colocarnos un antecedente de un pasado, nosotros creemos o abrimos nuevamente puertas. Si el Señor nos perdonó, nos perdonó. Mantén convicción. No, el enemigo puede colocar una acusación. No escuchemos las acusaciones del enemigo. Recuerde que el enemigo, padre de mentiras, sigue mintiendo. Y el Señor perdonó algo, ya está perdonado, lo llevó a la profundidad de la mar, que nunca se acuerda, pero el enemigo lo saca nuevamente para activar los mismos espíritus y que hagan daño en las acusaciones. Cuando una persona se ata al pecado, le da derecho legal. Recuerde que uno se ata también con los dichos de su boca. No solo te ataste a una foto, una persona, una figura, sino nos atamos a alguna entidad o algún demonio. Eso tiene que ver con la jurisdicción de los espíritus asignados que se cumplirán cada vez que violemos una ley. Entonces, siempre hay que tratar en lo posible de no violar las leyes de Dios para no dar lugar a estas puertas abiertas de estos espíritus que se van dando a conocer. Un espíritu asignado viene de tiempo en tiempo. Recuerda la historia de Saúl. Saúl cada cierto tiempo era atormentado. En un tiempo amaba a David, pero después comenzó el celo. Cuando la gente empezó a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, entonces le vino el celo de Saúl. Y cada cierto tiempo él quería exterminarlo, quería matarlo. Cada cierto tiempo trataba de matarlo y venía David, lo apaciguaba a través de la adoración. Y volvemos a lo que hemos enseñado mucho: la adoración apacigua todo espíritu. Si hay un espíritu que quiera atacarte, que quiera herirte, adora. Importante eso. Y Saúl tenía un espíritu asignado, porque de él también venían problemas también en su vida, problemas en su espíritu. No cerró puerta y después su espíritu empezaban a atacar a David y buscando un antecedente para matarlo. Estos espíritus por lo general siempre trabajan. Es posible que haya gente que esté a lo mejor lidiando en batallas en ciertas áreas. A lo mejor puedes estar tú estar
ligado o luchando con algún espíritu asignado o un espíritu de destrucción, y la única área es que ellos quieren hacer la destrucción. Estos espíritus van a tratar en lo posible de entrar, buscar las puertas, los antecedentes para que las personas no puedan avanzar. Recuerde que los espíritus no duermen. Esto es importante también. Nosotros descansamos, aunque descansa solo el cuerpo, el espíritu y el alma no. Pero el mismo espíritu, el espíritu de las tinieblas va a buscar, como son espíritus, no descansan ni duermen, también van a buscar las puertas de ataque. Pueden entrar en los sueños, buscar un antecedente en una persona y van a tratar de colocar caos. Estos espíritus asignados tratarán de matar el potencial. Esa es la idea: matar el proyecto, matar los planes, los deseos, tu futuro, tus relaciones, tus promociones espirituales. A lo mejor el Señor quiere dártelas, pero estamos siendo a veces atacados por estos espíritus. Esa es la idea de estos espíritus asignados, porque la idea es destruir, colocar una amargura, colocar un caos, colocar contaminaciones. Así trabaja el enemigo. Todas estas áreas de estos espíritus provienen del padre, de la madre, de las simientes. Este espíritu regularmente puede atacar víctimas cuando es muy joven, principalmente cuando es de joven o de niño, siempre va a tratar de atacar. Recuerde que usted que menciona en la escritura que a través de la palabra del Señor podemos ver claramente que Jesús fue atacado por Herodes para matarlo cuando era niño. Pero también tenemos la historia de Moisés. Moisés también fue atacado y fue atacado a través de Faraón, que mandó un edicto y que murieran todo primogénito. Interesantemente que ambos tenían un propósito. Moisés tenía un propósito de que iba a libertarlo de la esclavitud del Faraón. Jesús también tenía un propósito de dar la salvación a la humanidad. Ambos tenían un propósito. Entonces, lo que quiere decir que el enemigo va a tratar de matar el propósito, porque detrás de un niño hay un propósito. Por eso es que esto es muy importante. Aquí donde nosotros tenemos, y eso lo sabemos como cristianos, tenemos que orar por estos espíritus de los abortos. Tenemos que orar para que esos espíritus no vengan a las personas, porque lo que están haciendo esta gente de colocar el aborto, están matando propósito. Eso es lo que hace el enemigo, matando propósito. Jesús tenía un propósito, quisieron matarlo de niño. Moisés tenía un propósito, querían matarlo de niño. Era un espíritu asignado. Entonces es importante creer al Señor y confiar en que el enemigo no tenga ningún arma en contra nuestra, porque son escenarios siniestros, escenarios que son creadores de escenarios siniestros y organizan un evento para poder reunir varias personas con espíritus asignados que trabajan en un plan con la muerte, donde se les dan órdenes desde el mismo inframundo. Todo esto nos ayuda más a entender el mundo real. A veces hay espíritus asignados en los niños, asignamientos de abuso, que son espíritus, porque alguien antiguamente abusó y ese niño o ese nieto viene con ese espíritu. Entonces la asignación va a buscar el enemigo de hacer esta área también de una violación, de entrar con un espíritu asignado de violación, tanto del que violó como también la víctima. Vienen con estas mismas áreas, porque los espíritus se van dando de generación tras generación. Hay espíritus asignados en fornicación, en adulterio, que se van dando, que se van generando, y el enemigo siempre va a tratar de colocar estos espíritus para poder que las personas sigan en el mismo estado cíclico. Tenemos espíritus asignados en la pobreza. Cuando un espíritu de pobreza está asignado, viene a atacar las finanzas. Los padres tuvieron problemas de finanzas. Uno mismo puede tener, cualquier persona puede tener problemas de finanzas. Son espíritus de pobreza en la economía. Entonces estos se van dando cada cierto punto, cada cierto tiempo. Y a lo mejor tú puedes ser una persona que busca, que tiene buena idea, que eres inteligente, pero hay problemas económicos. Porque puede ser quizás un espíritu
que venga con un antecedente de un pasado, un espíritu asignado de pobreza. También se genera esto en pornografía. Las personas que vienen principalmente del hombre, que se da más en el hombre, ahí donde entonces las personas vienen con estos ataques, estos espíritus de pornografía, masturbación, espíritus de Asmodeo, que lo estamos viendo eso, lo vimos en la escuela también, hablamos sobre Asmodeo, pronto vamos a hablar sobre Lilith, sucubo y incubo también, y muchas personas vienen con estos tipos de ataques de un pasado, y estos tipos de espíritus quieren atacar o colocar estas contaminaciones con antecedentes, pero siempre ningún espíritu va a venir en el presente, vienen por un pasado, porque las puertas de entradas en lo presente es el pasado. Ahí entonces es importante creer en que el Señor quiere derribar todo otro espíritu. Hay espíritus también que vienen asignados de desempleo, que es más frecuente en el hombre que en la mujer, pero a veces también estos espíritus que la persona busca trabajo, que está un tiempo, después pierde el trabajo y así constantemente está viviendo este tipo de ataque, y el cual muchas veces se da en estas áreas de estos espíritus. Espíritu también de homicidio. Muchas personas también están siendo atacadas porque viene un espíritu y este espíritu en la persona, alguien cometió un homicidio. Y esta persona, como cometió un homicidio, ese espíritu está todavía. Por eso hay que tener cuidado con los antecedentes que tenga en la familia. Aquí hay que hacer como una cartografía de tu familia. Tú tienes que ir viendo incluso la de tu esposo, tienes que ir viendo cuál es su genética de él, conocer, averiguar, saber, investigar qué genética puede venir detrás de ellos, porque el enemigo va a tratar en lo posible de entrar con alguna entidad, con algún espíritu para poder entrar, y es importante también conocer, saber con quién tú te relacionas también, porque el hecho de relacionar a una persona hay que saber la genética. Hay espíritus de decisiones equivocadas, el cual se da siempre, los padres se equivocaron, los hijos, y continúa ese mismo espíritu. Espíritus asignados también en el rechazo o manipulaciones, más frecuente por trauma, por derechos legales, y estos espíritus constantemente están recibiendo, se están dando en estas personas estos espíritus de rechazo. Hay espíritus asignados también del abandono, que comienza de la niñez, y el niño, la persona se siente rechazado por la sociedad o abandonado porque hay un espíritu que ha venido constantemente. Espíritus de acosamientos que también se dan y también se pueden generar producto de todo lo que sucede de un pasado. Hay también espíritus asignados a la depresión. La madre tuvo depresión, el abuelo tuvo depresión, el hijo tuvo depresión, con esos antecedentes. Por eso que hay que tener cuidado con tú tienes que ver en tu familia qué cosas hubieron negativas, y si fuera posible ir anotando, bueno, esto pasó con mi madre, esto pasó con mi padre, con mi hermano pasó esto, anotándola, y ya cuando tú tengas un antecedente, ahí empezar a cerrar las puertas de ellos, las puertas tuyas, las puertas de tu antepasado, para así hacerlo también con efectividad. Mire qué importante eso también, porque no sabemos qué espíritu, pero a veces sí sabemos. Ejemplo, sabemos cómo es el hermano. El hermano cayó en droga, o está con depresión, o una persona tiene un problema, o la madre tenía problemas en que no pensaba que no la querían, abandono, el padre era fumador, era alcohólico. Todos esos antecedentes hay que tomar una anotación y decir, mi padre era así. Anotar todo eso, lo de tus padres o abuelos, si te acuerdas, o lo de los hermanos. Si hay algo negativo en los hermanos, los familiares, son antecedentes, no solamente son situaciones que se dieron en ellos, son antecedentes. Recuerde que tu hermano es tu gen, es genética, es ADN. Entonces, lo que puede haberle pasado al hermano también no queda excepto a que también nos pueda tocar o le pueda tocar al otro hermano. ¿Por qué? Porque son espíritus asignados. Comienzan desde un segundo cielo, un espíritu de demonio, espíritu de jerarquía,
principados que lo hemos visto también que trabajan en el segundo cielo. Todo esto puede hacer el enemigo. Lucas 22 también nos habla cuando viene Jesús y le dice a Simón: Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Es porque había un espíritu, había un derecho legal, había un espíritu asignado en Simón, en calidad de Simón, no en calidad de Pedro. Recuerde que cuando el Señor lo llama, que era pescador, y dice: serás pescador de almas, y le coloca el nombre que se llamaba Simón Cefa, le cambia el nombre y le cambia Pedro, piedra pequeña, le cambia el nombre. Y el tiempo que estuvo Jesús aquí en la tierra le llamó Pedro. Pero ya cerca de ir a la cruz, 48 horas, viene la palabra que leemos ahora de Lucas, donde le dice: Simón, Simón. No le dice en calidad de Pedro, sino en calidad de Simón, el viejo hombre. Porque había un derecho legal, había un antecedente, había un espíritu asignado que lamentablemente en calidad de Simón no cerró esa puerta y le vino el ataque. Todo esto nos da un antecedente de estas características destructivas. Siempre tratarán de no ser detectados estos espíritus. Van a tratar en lo posible de no que se den a conocer. Por eso que la ignorancia es una de las peores cosas. No siempre se revelan de la misma manera. Otra característica es que se pueden manifestar de una manera que no se espera, aparecen de la nada. A veces están conectados también con otros espíritus, formando una cadena de operación, y una cadena que es difícil de romper, porque se van formando. Estas son las características de un espíritu asignado. Pueden parecer también muy opuestos de su trabajo a otro espíritu, pero están en el mismo trabajo, en la cadena de operación. Vemos también espíritus asignados en una violación, un espíritu también de un asesinato, en el alcoholismo, en adicto, en enfermedades también. Judas también tenía un espíritu asignado, a pesar de que era el apóstol, máxima era el tesorero. Y él tenía un espíritu asignado porque cada vez que él tenía oportunidad, robaba. Así dice la Escritura. Cada vez que él tenía oportunidad, tomaba de lo ajeno, lo sustraía y se lo dejaba por él. Cuando la mujer hizo el perfume de alabastro, él se molestó y le dijo: mejor hubiéramos tomado ese perfume, lo hubiéramos vendido, con ese dinero lo hubiéramos dado a los pobres. Mentira. No era que eso quería hacer él, sino que quería él, siempre sustraía algo, no daba todo. O sea, él quería tomar una porción de eso, dejárselo para él. Eso es lo que tenía Judas, un espíritu asignado. Y es seguramente, a lo mejor sus padres eran así, su abuelo. Debe haber un antecedente, porque ningún espíritu entra porque quiere. Ese se llaman espíritus asignados. Hay mucho tema, bastante tema. Lo vamos a dejar hasta acá porque creemos que ya con esto hemos entendido bastante cómo el enemigo trabaja. Mire que hay mucho tema todavía, pero lo importante es que ya tenemos un antecedente, cómo trabajan estos espíritus, cómo pueden entrar, cómo pueden influenciar y cómo pueden atacar a una persona. Qué importante hoy entender que a través de la palabra del Señor nosotros podemos quitar todos estos antecedentes de un pasado. Siempre el enemigo va a tratar de colocar estos antecedentes. Entonces, resumiendo, ¿qué hay que hacer? Vea en la epigenética de su casa, de su familia. Vea los antecedentes negativos. Los antecedentes negativos también de su padre, de su esposo también. Usted puede preguntarle a su esposo, como sacando como una información ahí, eso le va a ayudar mucho. Y preguntarle: ¿cómo fue tu padre? ¿Hubo algún evento negativo en tu familia? Y todo lo que te vaya diciendo, toma nota de eso y después cierra las puertas. Recuerden que tus hijos son parte de los dos genes, del esposo, del padre y la madre. Entonces, eso es para prevenir, para que no haya ningún antecedente para que le ataque al hijo. Y si ya conoces un antecedente que él te dijo, inmediatamente lo revocamos, para que tu hijo, nieto y nieto no sea atacado por un antecedente de un pasado. Esto nos ayuda mucho a poder entender cómo realmente a veces el enemigo entra por estas áreas de los derechos legales. Entonces, nosotros al saber y al poder saber cuánto necesitamos
confiar en el Señor. Esto nos ayuda mucho a poder identificar. Al identificar un espíritu, podemos nosotros saber cuán necesario es saber. Hay un texto en Job 8:8 que dice: pregúntale a tu genética, pregúntale a tus antecedentes pasados. Eso está en Job 8:8. Y ahí Job dice: pregunta, averigua. Otro texto dice: averigua en tu antepasado, de Job 8:8. Averigua, indaga. Otra versión dice: averigua sobre tus padres, averigua sobre tu antepasado. Job 8:8 lo habla, el libro más antiguo. Entonces se pueden dar algún área de un antecedente, de un pasado, el cual siempre es importante saber. Ahora, eso nos ayuda a mucho a entender que a través de la palabra del Señor podemos nosotros saber la importancia en que necesitamos quitar todo lo que pueda el enemigo tener como antecedente en nuestra vida, que pueda adentrar, que pueda dañar. Recuerden que los espíritus siempre van a tratar en lo posible de entrar con los derechos legales. Y si hay los derechos legales, eso se puede hacer. Ya por lo menos vimos varios antecedentes. No sé si se entiende bien, todavía tenemos tiempo. Podemos ahí, si alguien quiere escribir en el chat, algo de que si entendió el tema, porque este es un tema muy profundo. Este es un tema que quizás se desconoce mucho, este tema de los espíritus asignados. Casi no se toca porque no se maneja mucho en esta área, pero hoy hemos dado a entender un tema que lo hemos enseñado ya, lo vengo enseñando durante mucho tiempo, pero quizás para algunos son temas quizás nuevos. Pero si hay dudas, lo puede convocar en el chat, puede hacer la pregunta, si entendió bien el tema, si hay algo que está inconcluso, le dé poder dar la máxima claridad sobre algún espíritu asignado que pueda venir. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que con la ayuda del Señor eso tenemos que derribar. Todo espíritu asignado que venga de un pasado se tiene que derribar. Espíritus asignados.